Los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Estamos hoy celebrando en este domingo la ascensión del Señor. Un día bello y agradable poder celebrar esa que es la última vez que pudieron ver a nuestro Señor aquí en la tierra sus discípulos, aquellos apóstoles que estuvieron allí presentes, y lo vemos en la última despedida, en estas últimas palabras, pero que siempre nos recuerdan que siempre Él está con nosotros y que su ida al cielo para nosotros es alegría porque allá nos está esperando, pero Él sigue actuando en nuestras vidas. Entonces depositemos grandemente nuevamente nuestras vidas en Él y sigamos rogándole de esas bendiciones que Él nos tiene siempre reservadas y preparadas. A Él le seguimos dando gracias por la vida, por estar con vida. Coloquemos pues estas necesidades del mundo entero en este tiempo, con todo esto que estamos viviendo, que el Señor nos pueda ayudar prontamente. Por eso roguemos por todas las necesidades, por aquellos que están en necesidades más apremiantes, sobre todo los enfermos, las mismas naciones, las familias, todas las necesidades de las familias, sus necesidades. Ofrecemos esta Santa Misa también. Vamos a unirnos orando por el eterno descanso de Alfredo Herrera, Nacho y Stephanie Macías, Luis Alejandro Ramón y Luis Junior Reyes, Felipe Tarcisio y Adolfo Tirado, Rubén Osa, María Germán y Amado Chaidez, Padre Juan Carlos Valencia, y le rogamos también al Señor por la salud de Oscar Reina, Alex González, Celia Cervera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios, su amor, su misericordia estén con todos ustedes. Supliquémosle al Señor de esa bendición que Él tiene para nosotros siempre. Roguémosle que así sea hoy en nuestras vidas. Presentemos nuestra realidad ante Él, reconociendo sinceramente que somos pecadores y que necesitamos enormemente de su gracia para levantarnos y para ir a Él, para que podamos nosotros disfrutar, celebrar como es debido. Así que en Él coloquemos nuestra vida. En un momento de silencio, piense usted, cada uno de ustedes piense en qué necesita entregarle al Señor, eso que ha sido de dificultad y a veces más duro de poder llevar en estos días, sus cargas, sus mismas necesidades, que en Él usted pueda encontrar ese alivio. Así como es, desde su debilidad, preséntese al Señor. Señor resucitado, elevado hacia el Padre, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo glorioso, sentado a la derecha del Padre, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor ascendido al cielo, como nosotros siempre presente.
con nosotros siempre presente. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rogarle cada uno allá en sus casitas, ruégale al Señor que le dé el Espíritu Santo, ya que vamos a escuchar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos permita poder entenderla, meditarla, reflexionarla profundamente en cada uno de nuestros corazones, y que nos dé también esa gracia de poder vivirla, amarla y practicarla. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció durante la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les había hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo: entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible,
y de toda la tierra, Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo los he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, con esta celebración de esta solemnidad de la ascensión del Señor, estamos nosotros, diríamos que llegando a celebrar la culminación de todo el misterio de Cristo hecho hombre, es decir, de la encarnación. Ese misterio que es el misterio más grande y el gran regalo que Dios nos ha dado, que Dios mismo se hiciese carne, se hiciese hombre para nuestra salvación. Hoy lo celebramos diciendo, este es como la cumbre para que todo quede sellado en esta gran experiencia de la humanidad, de haber tenido al Dios en medio de nosotros, aquí por unos añitos y por un tiempo.
que vino con esa gran experiencia de hacernos saber que Él era el Dios con nosotros, que vive con nosotros y que de ninguna manera ni ha dejado al hombre ni lo dejará, y mucho más con la experiencia de haber conocido a Cristo. Él está allí entre nosotros. Ese que vino del cielo y se hizo hombre, naciendo del vientre inmaculado de una mujer, de María, la que se convierte en Madre de Dios y Madre nuestra, y que vive una experiencia aquí en este tiempo, vive esta experiencia de unos años y hacerse completamente humano y asumir toda la naturaleza humana, siendo Dios, se hace humano como nosotros, tomando toda la carne. Este misterio de la encarnación hace que al asumir la humanidad, entonces en Cristo se tenga esta grandeza de que la humanidad misma es glorificada, es dignificada, y más allá, cuando se da el misterio de su muerte y su resurrección, entonces se da la salvación de todo el género humano, con esa posibilidad que en Dios tenemos de alcanzar la plenitud de la vida eterna. Esa es nuestra salvación, la salvación que el Señor nos enseña que desde acá, entonces nosotros podemos ir viviendo este misterio para sentirnos plenamente resucitados con Él. Y por eso algo que debemos nosotros posibilitar en nuestra vida es vivir el reino de los cielos en medio de nuestras vidas. Y por eso el Señor viene también con un propósito en este hacerse hombre. El propósito es enseñarnos a nosotros los hombres a ser verdaderos hombres, es decir, a ser hijos de Dios completos, que esta humanidad que el Señor nos ha dado, esta humanidad que es hecha a su imagen y a su semejanza, sea dignificada como debe ser, porque Dios no quiere que de ninguna manera nada de lo que Él ha hecho, que es bueno, que lo decimos en el Génesis, y vio Dios que era bueno, todo eso que es bueno no podía ser pervertido ni dañado por otra realidad que no sea la misma gracia de Dios, que siempre dignifica y llena la vida de la creación. El pecado, la maldad, todo el dolor, la angustia, la enfermedad y la consecuencia más desastrosa, que fue la muerte de sus hijos, entonces es, diríamos, aniquilada desde su poder porque había hecho una separación de Dios, porque Dios es puramente santo y bueno y es la bondad suprema, pero que no puede ser compatible con la maldad. Y a veces entonces el misterio de la maldad que hace parte de nosotros es la que nos lleva a incomunicarnos de Dios, pero la gracia de Dios lo posibilita, y por eso el Señor hace este gesto de hacerse hombre para redimirnos, y lo hace entregando el precio por nuestra salvación, un sacrificio para recibir el perdón, y que aún así tenemos la posibilidad de que si otra vez en nuestra vida sigue dándose el pecado, podemos ir a Dios para pedirle perdón, y lo hacemos por Cristo nuestro Señor. En su nombre y por los méritos de Él, el Padre nos perdona. Por eso un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón siempre va a recibir el perdón de Dios. Y vivir la gracia es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso todo el anhelo y todo lo que hizo Jesús fue para enseñarnos a vivir en gracia, para vivir en el bien. Él nos enseñó un camino de bondad, nos enseñó el bien, nos enseñó que debíamos hacer con esos mandamientos del Señor que son plenamente puros, buenos, santos, y que debemos amarlos profundamente y encarnar la vida de Dios, es decir, asimilar la vida de Dios en cada uno de nosotros para que disfrutemos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, Dios, el Padre, tiene muchos grandes dones y regalos para que nosotros los vivamos. No los vamos a poder recibir si primero no los pedimos, no los posibilitamos en nuestras vidas y no le permitimos que obren en nuestras vidas. ¿Y cómo se hace eso? Si nosotros estamos en la maldad y en el pecado, de pronto no los vamos a poder recibir porque no va a ser compatible.
Pero si vivimos en estado de gracia, es decir, posibilitamos que nada de lo que no sea de Dios esté en nosotros, entonces hacemos un campito en el interior de nuestra vida para que la gracia nos inunde. Y el que recibe la gracia, el que recibe la bendición de Dios y está con Dios, está completamente lleno y completamente feliz. Esta es la gran bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso el Señor Jesús, su gran anhelo y su apuro más importante fue enseñarles a los hombres a vivir en Dios. Preciso el cielo, que es a donde Él dice que se fue y nos espera con Dios, y llegar al cielo es lo que nosotros queremos. El cielo, pues nosotros lo vamos a entender siempre como Dios mismo. El cielo es Dios. Y el cielo está en todas partes porque Dios está en todas partes. Solamente que el reino de los cielos es el que nosotros debemos buscar y mirar. Por eso Jesús nos enseñó a vivir en gracia para que el reino de los cielos estuviese en nosotros. Recordemos esas palabras de Jesús que nos dice, y el reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Quiere decir, y que toda la gracia de Dios la podemos nosotros vivir. Por eso podemos vivir el cielo, podemos ya asemejarnos al estado de gracia de la salvación si desde aquí nosotros empezamos a vivir con Dios. Y este es el misterio de Dios mismo. Es Dios que quiere hacerse uno con nosotros y quiere vivir en nuestra vida, quiere hacer comunión con nosotros. Por eso todo lo que Dios hace es para que nosotros podamos vivirlo, y el que tiene a Dios es pleno y es feliz. Es una comunicación de la gracia para nuestras vidas. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien me escucha y abre la puerta, entonces y me invita a entrar, yo entraré y cenaré con él y viviré con él, y llegaremos y haremos morada en él. Todo esto es una recopilación de palabras de Dios que están dadas para nosotros para decirnos: Dios quiere hacer su vida en nosotros, y ahí está el misterio de la plenitud, que nosotros podamos vivir a Dios, que nosotros nos alejemos de aquello que no es de Dios y le permitamos a Dios que sea en nuestras vidas. Esto es lo que nos enseñó Jesús, y por eso el anhelo de Él era que así los que quedaran instruidos pudieran seguir esta bendición. Y por eso al final les dice esto: vayan pues, vayan. A mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y San Pablo nos lo recuerda, Él es el gran poderoso, el rey de todo el universo. Por eso nosotros también celebramos una bella fiesta diciendo: Cristo es el rey del universo. Y eso lo hacemos al final de todo el ciclo litúrgico, celebrando esa fiesta. Cristo, rey del universo, el rey de todo. Y ese es el que coronamos, ese es el que va a reinar y el que va a volver de nuevo, porque así lo dijeron estos que le dijeron: ¿ustedes qué hacen mirando al cielo a ese que se ha ido? Pues tranquilos, ese, así como lo han visto que se fue, va a volver de nuevo. Y el Señor Jesús ha hecho esa promesa. La promesa: yo me voy al Padre, pero cuando venga nuevamente voy a restaurarlo todo. Ese es el final de este tiempo para darle plenitud a la vida eterna. Todavía no ha llegado ese tiempo y aún estamos en el camino de aquí, en este medio o el intermedio, viviendo la vida de la gracia. Por eso nosotros escuchemos a Dios, a Cristo, que nos dice que hagamos la obra del Padre, que vivamos en la voluntad del Padre, que cumplamos los mandamientos que el Padre nos dio, que vivamos conforme a la vida que el Señor nos dio, de tal manera que nuestra vida así siempre disfrute de esta gracia del Señor, y ya estaremos asegurándonos el paso para la vida eterna. Por eso la salvación nosotros la labramos desde acá, la vamos labrando, y el que va en el camino del Señor llegará a disfrutar de esa vida eterna. ¿Quién en realidad debe temer y quién debe estar lleno de miedo? El que, sabiendo que Dios es toda la plenitud y la salvación, no vive conforme al mandamiento de Dios.
entonces se hace el que no es de Dios y vive una vida disoluta, es decir, una vida en contravía de la gracia de Dios, y entonces se va a vivir a la manera del mundo, buscando cosas que no son y cosas malas y malvadas, que le ama el pecado. Esas personas son las que deben temer, porque seguro no están buscando la salvación de Dios, y esa es una de las grandes advertencias que nos dice el Señor. El infierno existe, cuídense, por eso busquen más bien el cielo. Ustedes dedíquense en esta vida a hacer esto, establezcan el reino de Dios y su justicia. Esa fue un gran mandamiento del Señor Jesús. Nos dice establecer el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Hagan eso. Y el Padre Dios les dará, porque Él conoce sus necesidades y les dará todo como añadidura. Por eso nuestra gran preocupación siempre debe ser hacerle caso a Jesús y vivir la vida de Jesús. ¿En dónde empieza la salvación? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Ahí empieza la vida eterna, en el conocimiento del Dios verdadero y el que el Padre envió, que es Jesús. Ahí empieza la vida eterna, y esa es la vida eterna, en el conocimiento de Dios. Por eso San Pablo muy bellamente nos está diciendo en esta carta a los Efesios, que fue la segunda lectura que leímos, y dice: le pido al Dios de nuestro Padre, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Es que ese es el misterio. Entonces, qué bueno, nosotros siempre podemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús que nos dé el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hará en nosotros la gracia del conocimiento de Dios cada vez mejor. Por eso es un espíritu de sabiduría y de reflexión, un espíritu que nos enseña a estar reflexionando en Dios para conocerlo, que nos dé la sabiduría de Dios para conocerlo. Le pido a Dios que les ilumine la mente, dice San Pablo. Vean qué bella oración. Le pido a Dios que les ilumine la mente para que comprendan, conozcan y comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé esa gracia del Espíritu Santo y comprender cuál es esa esperanza, el llamado que el Señor nos hace a esta esperanza de salvación, y anhelar grandemente esta salvación. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Es que en Dios lo podemos tener todo, y por eso si uno busca a Dios, al Dios de las cosas, siempre va a tener. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Esta es una gran experiencia. Así nosotros vamos a tener siempre de Dios, si en realidad buscamos con un recto corazón. Pero hay que pedirle a Dios que también me enamore de Él, que me convierta, que me dé gracia y ganas de Dios. Por eso nuestra parte, lo que tenemos que hacer es orar. Pero antes de orar, para empezar a orar, también tengo que pedir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame e ilumíname cómo es que debo orar y de qué manera. Y sin el Espíritu no sabremos orar, sin el Espíritu no podremos movernos hacia Dios. Por eso, qué bueno siempre entender estas palabras que nos está diciendo San Pablo. Y dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? El Espíritu Santo, ese espíritu de sabiduría y de reflexión, nos ayudará a conocer cuán grande y poderoso es Dios, para que nosotros no dudemos, para que nosotros no tengamos miedos, para que no se nos llene también de incertidumbre y de angustia en nuestra vida frente a lo que a veces esta vida trae como mal y nos da tanto miedo. Si nosotros sabemos que Dios es poderoso y en Él estamos, muchas cosas van a ser superadas si en realidad nosotros hacemos como los que se confían en Dios. No hay nada que enternezca y que le arrobe a Dios más, como le hacían con Jesús esos milagros, aquellos que solamente en Él creen, que solamente en Él esperan, que solamente en Él confían. Estos
reciben mucho de Dios. Por eso acercar la vida de Dios a mí es acercarme a Él. Y ahí se da el misterio. Cuando nosotros en realidad buscamos a Dios, ascendemos a Él. Y por eso el Señor quiere que al tener la vida de Dios nosotros vayamos ascendiendo, y por eso es más posible la realidad del cielo en mí. Y yo voy ascendiendo a Dios porque Dios va siendo más parte de mí. Mientras que Dios desciende a mí con su gracia, entonces yo voy ascendiendo a Él. Y esto es un misterio muy bello. La Santísima Virgen María, que también subió al cielo, la llevaron los ángeles en el momento último, en su momento de la vida. Ella no conoció la corrupción, sino que entonces para llegar a Dios al cielo, como no tenía pecado original, es decir, ella no tenía por qué morirse ni conocer la corrupción en ese aspecto, entonces fue llevada al cielo en una especie de dormición, la llevaron al cielo. Mientras que Jesús sí lo hace por propia cuenta, porque es Dios, Él mismo asciende al cielo, pero la Virgen es llevada al cielo al no tener pecado. Y si eso no ocurre en nosotros, si nosotros posibilitamos que el pecado no sea en nuestras vidas, aún así, si llegamos a pecar, qué bueno siempre estar un recto corazón ante el Señor y pedirle perdón, y estamos con Él, pero no amar el pecado. Y mientras menos pecados tengamos en esta vida, seremos más puros e inmaculados. Y cuando nos llegue el momento de la muerte, que sí nos va a llegar a nosotros, cuando nos llegue el momento de la muerte, fácilmente podremos llegar a la plenitud de la vida. Pero el que no le hace caso a Dios y aún conociéndolo no lo sigue, dudosamente va a llegar a la plenitud de la vida, o si le toca pasar por el purgatorio, pues va a ser una pena más dura y más tremenda. Y no es así. Eso de que yo me arrepiento en el último momento para salvarme, eso no es mandato del Señor. Yo no sé de dónde sacaron ese cuento y de qué manera se lo han creído, pero el mandato del Señor no es ese. El mandato del Señor es vivir en plenitud de la vida de la gracia, para que entonces sí podamos tener la posibilidad de la salvación. Y que no es vivir toda esta vida llena de pecado y en una cantidad de cosas malas para decir en el último momento yo me arrepiento y me voy a salvar. No crean a Dios tan bobo. De ninguna manera uno puede pensar así de Dios. Por eso con Dios tampoco debemos jugar. Dios es misericordioso, pero de ninguna manera va a ser menso. De ninguna forma. Dios es tremendamente justo y va a aplicar justicia, eso sí. Por eso establezcamos el reino de Dios y su justicia en nosotros. Cuando Dios hizo en Jesús todo lo que tenía que hacer, entonces el misterio completo de la encarnación vuelve de nuevo a llevárselo al cielo. Y Él ahora es Dios verdadero y hombre verdadero en el cielo, en esa humanidad glorificada que nos espera allá. Qué bueno nosotros poder posibilitar entonces esa vida de Dios en mí, que es el cielo en mí, es el reino de los cielos, y de tal manera poder siempre anhelar cada vez más ese cielo y esa esperanza de vida eterna. Allá los espero, como quien dice en un buen término bien mexicano, ahí los veo, allá los veo, ahí los veo, un poquitito y allá los veo. Ese es Jesús que nos está esperando. Y nos espera en el cielo, y nos tiene hasta habitación bien arregladita, bien limpiecita para cada uno de nosotros. Allá los espero. Pero esto también implica un último deseo del Señor Jesús. ¿Cuál es ese último deseo? Ya se los voy a decir. Déjenme busco el Evangelio. Aquí está. Y les dijo: vayan pues y enseñen a todas las naciones. Ojo pues con esto, porque este sí es el mandato que nos dejó a nosotros como discípulos, como apóstoles, como iglesia. Y la iglesia somos todos, y discípulos somos todos, y enviados somos todos. Este es para todo mundo este mismo mandato. Vayan pues, en las últimas palabras de Jesús es esta: vayan,
pues, vayan y hagan esto. Vayan, esas fueron las últimas palabras, es decir, yo me voy, los dejo acá, pero no los dejo manicruzados, los dejo con labor, los dejo con misión. ¿Cuál es esa misión? Vayan pues y enseñen a todas las naciones, enseñen a todas las naciones, lo que ya les había dicho de muchas maneras, vayan y anuncien esta buena noticia, vayan y enseñen que tienen salvación en Cristo, que ya les ha llegado el Dios, que el Mesías está con ustedes y para siempre va a estar. Vayan y díganle que crean en el universo, porque en esto está la salvación, en que crean en mí y me amen. Lo veíamos en estos días también en el Evangelio de Juan, en creer en Jesucristo y amar a Jesucristo, amarlo como es debido y creerle en sus palabras. Y sus palabras, la gran cantidad de palabras que el Señor nos enseñó, eran mandatos, formas de vida, un estilo de vida. Por eso los que somos cristianos tenemos un estilo propio de vida y se debe reflejar en nuestra vida. Debe ser vida intachable, como el Señor nos dice. Es decir, el cristiano tiene mucho que hacer para poder unirse a la perfección. Y allí está la gran felicidad. Y dice, yo les digo todo esto y todo esto les mando para que mi alegría esté plena. Todo se los doy para que la alegría que yo tengo la tengan ustedes y su alegría sea completamente grande. Por eso el Señor siempre quiere llevarnos a que nosotros ascendamos. El concepto de ascensión hoy en día quizás muchos lo ven de otra manera, porque en los términos que utilizamos de ascender en nuestras vidas son otros. Me promovieron, es decir, me dieron un ascenso o me ascendieron y me dieron más sueldito, yo me estoy desarrollando y para poder ascender y siempre ascender y sobre todo ascender sobre los demás para ser el mayor de todos. Y no es ese no es el concepto de ascensión. El concepto de ascensión es que Dios pueda vivir en mí para yo perfeccionarme en todas las posibilidades de la vida de Dios. Claro que Dios quiere que nos desarrollemos y que vivamos una vida en desarrollo, pero lo hacemos es del lado del bien, que todo esté custodiado y que todo esté bajo las directrices y el mandato del Señor, y vamos a ser tremendamente grandes, pero sobre todo tremendamente buenos. Qué bueno que de nosotros se diga, cuando pasemos por este mundo, se diga de lo mismo que condensa el Evangelio diciendo de Jesús, y pasó haciendo el bien. Qué bueno que ese sea el gran epitafio para cada uno de nosotros los cristianos. Y esta persona pasó haciendo el bien. Por eso se le conoce, por ser una persona buena, y pasó haciendo el bien, no simplemente siendo bueno y ahí guardado en la casita siendo bueno. De eso no se trata, pasó haciendo el bien. Y esto es lo que el Señor manda, que vayamos por todo el mundo a enseñar, a enseñarles, con los que puedan vivir esta gracia. Enseñen a todas las naciones y sobre todo por este sentido, que lo empiecen el camino de Dios bautizándoles, porque este es el gran mandamiento, bautizándoles. ¿Por qué el bautizo? Porque el bautizo es la puerta de inicio, es la entrada a la vida de la gracia, a la vida de Dios. Y cuando se bautiza una persona, entonces el Señor la toma en posesión y dice, este es mi hijo, como lo hizo con Jesús. Este es mi hijo, esta es mi hija. Y de ahora en adelante recibirá de mí esa plenitud de la gracia que con el Espíritu Santo se le va a ir dando cada vez más. Entonces es parte de la familia de Dios, es parte de un cúmulo de personas que siguen al Señor en la iglesia, y desde ahora entonces va a empezar a vivir toda la vida de la gracia y toda la vida de Cristo en su vida, porque se manifiesta entonces el misterio de la muerte y de la resurrección para alcanzar la salvación. Por eso el bautismo, porque ahí empieza este misterio. Lo que Jesús hizo entonces en cada bautizado se da la muerte y la resurrección, porque al librarlo del pecado original y de toda mancha original, entonces es una persona que va a empezar a vivir la vida de Dios. Se le ruega, por ejemplo, y en esto nosotros tenemos que entender, mire el mandato, dice, vayan
y enseñen a todas las naciones bautizándolas. Y cuando dice a todas las naciones y bautizándolas, es decir, a todos, a todos, a todos, desde pequeñitos o grandes, como sea. Si lo encontraron grande, bautícenlo si así creen el Señor. Y si es chiquitito, bautícenlo también. Es decir, a todas las naciones. El Señor no está diciendo a uno nomás cuando cumplan 18, cuando cumplan 25 años. Ah, no, es que no, a todos, si así se puede, a todos, porque al hacer esto ya se está posibilitando la vida de Dios, la vida de la salvación, la vida de la gracia. Y enséñales a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Por eso es lo que se da una vida en la catequesis. Entonces se les enseña cuál es todo eso que nos ha enseñado el Señor, y se da a través de la enseñanza, que es la catequesis. Y por eso todo esto es lo que hacemos nosotros, y para eso está la iglesia. La iglesia solamente vive para evangelizar. Si no es así, la iglesia no sirve. La iglesia no sirve solamente para vivir anclada en un momentito, en un lugar, en un templo y ahí guardadita. El sentido original de la iglesia es enseñar a todos y llevarlos a todos a Dios y mostrarles cuál es el camino de Dios, enseñarles todo lo que el Señor nos ha enviado y que así lo cumplamos. Enséñenles todo lo que deben cumplir y que así lo vivan. Y si esto les causa temor, tranquilos, yo siempre voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro aliado y va a estar con nosotros. Por eso siempre sabemos que Él nos guía y nos va a enseñar. Y lo hace muy bellamente con ese Espíritu Santo que estaremos celebrando en unos días, ya en Pentecostés. Ya en los 40 días que el Señor vivió después de su resurrección, en esos 40 días el Señor se fue apareciendo y les acabó de concluir todo eso. Y les dijo: quédense aquí, yo me voy y ustedes quédense aquí hasta que se cumpla la promesa completa. ¿La promesa completa cuál es? Van a recibir el Espíritu Santo en plenitud y ya no habrá quien los frene, ya no habrá y no tendrán ningún temor, porque ya ustedes van a tener esa fuerza del Espíritu para ir y hacer lo que deben. Pues ese Pentecostés ya llegó y siempre está con nosotros, y el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Y por eso todo esto que posibilitamos desde el bautismo es vivir la vida de la gracia, y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar para que podamos comprender y entender lo que Cristo nos dijo. Por eso Él nos dijo: ese va a llegar como otro auxiliador de ustedes, va a llegar ese paráclito, es decir, otro consolador, y Él se va a encargar de acabar de enseñarles a cumplir y sobre todo a conocer toda la verdad, y les va a recordar todo lo que yo les dije para que así lo puedan vivir, porque todo lo que el Señor nos dijo es una vivencia. Por eso nosotros tenemos estilo. Vuelvo y les digo, ¿cuál es el estilo de nosotros? El estilo de Jesucristo. Hagamos como la Santísima Virgen María, la que posibilitó toda la gracia. Ella vive en plenitud la vida de Dios. Y nosotros lo podemos hacer si siempre podemos estar limpios y libres de todo lo que no es de Dios. Siendo así, la gracia va a venir a nosotros, vendrá ese Espíritu Santo y siempre nos enseñará y nos moverá. Y con toda la gracia de Dios en nosotros seremos completamente felices. Y ese mismo Espíritu nos dará fuerza y fortaleza para no quedarnos calladitos y cruzados de brazos, sino siempre anunciarlo y decirlo, siempre alabarlo, bendecirlo, orar. De todas esas palabras que nosotros decimos y hacemos, de todas esas conversaciones que tenemos, ¿cuántas de ellas son dedicadas al anuncio de Cristo, al anuncio de la alegría, a enseñar, a catequizar, a evangelizar, a mostrar el camino? Allí es donde debemos hacernos una pregunta: si estamos haciendo el proyecto inicial de Cristo con la iglesia. Vayan pues a todas las naciones, enséñenles, bautícenlas y muéstrenles cuál es el camino, qué es lo que deben hacer de eso que yo les he enseñado y les he dicho. Vayan pues, yo estaré con ustedes. Eso está de Dios, porque Dios cumple promesas. Si nosotros le permitimos a Dios que cumpla su promesa, la promesa va a ser en nosotros. Pero no nos quedemos tranquilos. No nos quedemos tranquilos. ¿Con qué le vamos a llegar al Señor
cuando ya nos toque el día final, porque el fin del mundo se me acaba a mí cuando me voy de este momento. Todavía estoy aquí, pero no van a ser muchos años, eso es ahorita, pasado mañana. Va a ser el que nosotros ya estemos allá buscando el salir de este mundo para llevarnos al cielo. ¿Y con qué le voy a llegar al Señor? Porque lo que yo le voy a llegar al Señor es con los frutos. Señor, esto es lo que en tu nombre hice. A estos yo ayudé. Esto fue lo que hice. Anuncié, prediqué, mostré tu camino, viví la vida de la gracia. Mi familia te conoció, vivió la plenitud, vivió la alegría, porque así yo la posibilité, porque yo siempre pasé intentando llevarte a todos lugares y haciéndote conocer, viviendo, alegrándote. Yo viví en ti y pude hacer esta vida. No le hice caso a ese sac, para nada, a ese chanclas yo no le hice caso, yo no lo tuve, lo saqué siempre huyendo de manos de la Santísima Virgen, con ella siempre para afuera y con el Espíritu Santo animándome. ¿O le llegaré con nada? No, Señor, pues me dio miedo, yo enterré todo. Con los amigos, solamente la pasaba en bobadas, bebiendo, tomando, hablando de cosas que no son. Con las vecinas, eso hablábamos de todo y rajábamos de todo mundo. No, pues Señor, pues yo no sabía, pues no sabía cómo hacer. Va a ser muy triste. ¿Se imaginan la desilusión de Jesús, la desilusión del Padre, la desilusión del Espíritu? Si nosotros le llegamos allá con un chorro de babas, o lo llevamos con un grande regalo, así inmenso. Señor, mire, esto fue lo que hizo. ¿Me toca algo? No. Como Pedro, ¿me toca algo? No. El Señor dirá, venga pues, venga bendito de mi Padre, porque usted hizo lo que tenía que hacer. Pero a los que no, y se hicieron los ciegos, los sordos, los tartamudos, los que no eran con ellos, fuera de aquí. Ojalá nosotros no escuchemos eso. Por eso el Señor nos enseña que aquí, mientras estamos, tenemos que vivir esa vida de la gracia. Y eso es para todos. Para los que son, incluso, es que es desgraciado una persona que no vive la gracia. Y por eso a nosotros nos debe doler que nuestros hermanos no conozcan a Cristo. Claro que sí. Intentaremos orar y luchar y que todos conozcan a Cristo. Hagamos esa obra que nos pidió el Señor. Vivamos. Nosotros posibilitemos la vida de la gracia y hagamos que los demás también la lleven, la vida de la gracia, porque nos animamos a enseñarles, a mostrarles, a darles esto. Que no teman, que vivan en Dios, que cuando se llegue la muerte se van para el cielo. Así enseñemos, y enseñemos la vida de la gracia, la vida alegre de Dios. Dios es hermoso, es bello, es pleno, es alegría, es bondad, es misericordia. Quien en realidad vive a Dios, vive toda esta bondad. Y así es, una persona completamente llena de Dios, alegre, feliz, y por eso es conocida. Y esto es un verdadero cristiano, como Cristo, alegre, feliz, haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo lo que tenía que hacer, Él eternamente feliz, y nos va a hacer felices a nosotros si así lo vivimos. Por eso hagamos que esto sea posible. Este es el sentido. Él se fue, yo estoy con ustedes, pero dejó aquí a los apóstoles trabajando parejo y haciendo su obra. Que así sea en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Cristo quiso. Ahora nosotros somos los discípulos y somos los enviados. En este momento estaban los 11, porque uno de los apóstoles ya sabemos que no estaba. Judas ya no estaba con ellos. Ese que falta, ahí estamos nosotros. Ese que falta, ahí estamos. Cumplamos ese puestico que dejó Judas, también hagámoslo nosotros. Nosotros sabemos que nosotros lo hagamos. Hagamos esta labor por el Señor Jesús.
seamos alegres y felices. Esto es alegría y esto es felicidad. Bueno, bendito Dios. Usted entenderá la salvación si pide el Espíritu, como dice San Pablo, y lo rogamos para los demás, y así no nos dará miedo absolutamente de nada. Glorifiquemos, alabemos y bendigamos al Señor siempre. Vamos a seguir con nuestra celebración. Presentemos al Señor todas nuestras luchas, intenciones, nuestra vida, las necesidades del mundo. Oramos y entregamos al Señor la vida humana para que el Señor la dignifique y la redima también con su cuerpo y con su sangre, con esta comunión que también siempre Él quiere hacer con su pueblo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Limpia mi pecado. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de  Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Robert, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Oramos muy especialmente, Señor, por la salud de Oscar Reina, de Alex González, de Celia Cervera. Para todos ellos, Señor, dales tu bendición, dales esa bondadosa gracia que así les haga sentir tu presencia y los sane y los llene de alegría también con la salud más grande que es la salvación. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Ojalá el Señor se siga dando entre nosotros el anhelo, ese espíritu y ese ardor misionero, que tu iglesia siga guiando a todas las naciones este celo para que todos puedan conocerte. Aún falta mucho. Vamos en tu nombre, pero tú llevas el ritmo y la historia. Gracias, Señor, por unirnos y comprometernos también en esta gran bendición de ser los enviados tuyos. Así que sigue animando a todos los cristianos para que hagan lo mismo, para que no nos se queden y ninguno nos quedemos simplemente anclados en nuestra propia vida, sino que te ayudemos a que la alegría de tu salvación llegue a todos los humanos. Gracias por la vida que te seguimos suplicando, Señor, manténla y te rogamos para que así elimines todos los males, especialmente los males que afectan a esta vida y a esta humanidad en este tiempo presente. Tanta violencia, destrucción, tanta angustia, este mundo a veces lleno de tanta banalidad, de tantas vanidades, de tantos sinsentidos.
de esto que no nos hace vivir plenamente como seres humanos. Permite, Señor, que incluso toda esta experiencia que estamos viviendo nos ayude y nos anime a encontrar desde lo profundo de nuestro ser nuevos modos de vivir la vida como es debido, que nos enseñe a valorarla, a valorar cada una de las personas y a restablecer para el bien nuestra vida. Ojalá y todo esto también nos enseñe. Por eso que nunca falte tu espíritu, que siga animándonos a encontrar lo verdadero, lo puro, lo santo, lo agradable a ti, Señor. Guíanos y ayúdanos para que el mal y el pecado no sea el que reine en la vida de la humanidad, de las naciones, de los pueblos, sino la vida de tu gracia. Y a nuestros hermanos difuntos, recordamos a Alfredo Herrera, Nacho y Stephanie Macías, Luis Alejandro Ramón y Luis Junior Reyes, Felipe, Tarcisio y Adolfo Tirado, Rubén Osa, María Germán y Amado Chaides, Padre Juan Carlos Valencia. A ellos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Así, dense la paz, ustedes los que estén allí cerca, como ese signo de amor y de bondad. Y también le deseamos la paz a toda la humanidad, que el Señor brinde esta paz también a los más necesitados. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, atiende, danos la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así roguémosle al Señor esa comunión espiritual. Cada uno de ustedes, únanse pidiéndole al Señor que esta vida de Él esté en ustedes. Por eso digamos juntos: Señor Jesús, yo te amo, yo te quiero, yo creo en ti y sé perfectamente que tú estás presente en el santísimo sacramento del altar, vivo, real y resucitado en tu cuerpo y en tu sangre. Y así como tú me das este alimento, deseo vivamente poder comulgarte, pero no lo puedo hacer ahora sacramentalmente. Por eso te pido, Señor, dame la gracia de que espiritualmente tú vengas a mí, entres en mí
y me llenes de ti, con toda tu gracia, con tu bendición y con tu poder, pudiendo hacer en mi vida tu vida, y que viviendo tu vida yo encuentre la felicidad. Por eso ven y llévate la tristeza, la soledad, la angustia que de pronto está tocando a las puertas de mi corazón o que ya están dentro de mí. Quítame las preocupaciones y los miedos y dame tu gracia con el Espíritu Santo mismo, pero que yo pueda fortalecerme con tu cuerpo y con tu sangre para estar en ti y no separarme nunca de ti. No permita, Señor, que yo me separe de ti. Dame la gracia de ser grande y bueno como lo eres tú, humilde y sencillo, y también fuerte para seguir anunciando en medio de este mundo que tú estás, que eres grande, que eres bueno, que eres real y que estás resucitado, que eres la salvación de todos los hermanos. Gracias, Señor, por estar siempre conmigo. Amén. Quiero invitar a que le demos un regalito al Señor. A veces nosotros, al decir las palabras de creer en Él, quizás lo hacemos sin sentido, y al recitar el credo cada 8 días, lo hacemos como sin pensar. Por eso vamos a hacer este momento de conciencia y vamos a darle este regalito a Dios, diciendo nuevamente y con profundidad y con conciencia cuánto creemos en Él. Vamos a rezar el credo en este momento, vamos a rezarlo diciéndole: yo creo completamente en todo lo que tú me has dado y me has revelado, y en este que es el credo, allí yo deposito mi confianza en ti. Vamos a decirle así grandemente al Señor que creemos, que somos los que creemos y que somos los que continuamos esta obra de vida y de evangelización en el mundo, sabiendo que somos los que estamos firmes y nada nos puede detener, nada nos da miedo, sino que en su nombre vivimos y en Él nos movemos y existimos para la eternidad, y que seguimos esperando y anhelando esa vida eterna. Así que si se quieren unir, vamos a decir este credo con grande conciencia en el día de hoy, en que ya Cristo asciende al cielo y nosotros debemos siempre proclamar: Señor, tú viniste, te fuiste, estás conmigo, yo creo que así es todo, y de tal manera yo continúo tu vida en este mundo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Se dan cuenta qué tan bello es este credo? Qué tan bello es recopilar las grandes verdades de Dios y recordarlas, que esto es lo que el Señor nos dio y nos ha dado. Colocarle atención y saber que todo esto, cada vez que los pronunciamos, como que da alegría decirlo, le renueva a uno la esperanza, le renueva a uno la fe. Por eso aprendamos a profesar nuestra fe con alegría. Y si nosotros la profesamos y siempre damos razón de lo que creemos con esperanza, el mundo siempre va a ser mejor, porque habrá muchos que le recuerden siempre que Dios está y que Dios es la salvación. Ese es el gran envío. Sigamos pues nosotros con esa obra que nos encomendó nuestro Señor Jesús para siempre, hasta que se termine este tiempo. Él sabrá cuándo. Mientras tanto, nosotros firmes y trabajando. Claro que sí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciban esta, que es la bendición de este tiempo pascual, que ya se está terminando. Dentro de 8 días estaremos celebrando a Pentecostés, esa gran manifestación del Espíritu Santo, y se nos termina el tiempo pascual. Mientras tanto, sigamos recibiendo pues esta bendición. Usted a cada invocación responde amén y puede inclinar su cabeza para recibirla. El Señor esté con ustedes. Y Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y ha hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quienes ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, sus familiares, sus amigos, y les acompañe siempre. Al haber celebrado nuestra fe con la misma alegría que nos da, así como María, la eternamente feliz, vayamos también al mundo a evangelizar, a proclamar la buena noticia a todos los hombres. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.